Bueno, estoy ya haciendo las 19:02. Bueno, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Perfecto. Sí, perfectamente. Soy Sara. Hola, Sara, ¿qué tal? ¿Cómo está? Veo varias caras conocidas. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a esta reunión informativa. Mi nombre es Sergio Delgado, soy el director ejecutivo del Instituto de Cultura de CUDES, y junto a Roberto Bosca, director académico del instituto, y a Clara Echazú, quien está coordinando este programa. Trataremos de informarles un poco sobre la propuesta que tenemos para este año en la primera parte, y en la segunda parte vamos a tener la presentación del nuevo libro de Ceferino Reato, Masacre en el Comedor, una presentación que va a hacer Ceferino en diálogo con Roberto Bosca. Así que bueno, voy a compartir una presentación. ¿Se ve bien? Perfecto. Sí, se ve bien. Perfecto. Buenísimo. Bueno, entonces esta primera parte va a durar hasta las 19:40. Primero vamos a exponer durante 20-25 minutos y después quedamos abiertos a las preguntas, pero mientras tanto pueden ir haciendo preguntas por el chat. Así que siempre me gusta comenzar esta presentación con esta definición, ¿no? Tanto el Instituto de Cultura como la Diplomatura en Cultura Argentina son un espacio de encuentro y reflexión para descubrir, disfrutar y valorar toda la riqueza de nuestro patrimonio cultural. Esta idea de espacio de encuentro y reflexión para nosotros es muy importante y fue un desafío también muy grande a la hora de digitalizar el programa. Entonces, ¿qué ofrece este programa? Bueno, en primer lugar, un recorrido sistemático por los distintos aspectos de la cultura argentina. Si pudieron un poco mirar nuestra página o las distintas piezas promocionales, pueden ver que bueno, el programa ofrece historia, religiones, pensamiento, pintura, teatro, monumentos y lugares históricos, literatura. O sea, un recorrido, un viaje, a nosotros nos gusta hablar de un viaje por la cultura argentina que tiene una duración, o sea, el viaje completo dura 2 años. Aquí hay algunos módulos, incluso nuevos, que no están, como Educación y Ciencia y Argentina en el Mundo. Una de las características de este programa, una característica fundacional, es la pluralidad de enfoques. Pluralidad de enfoques. Y esto tiene que ver con la diversidad del cuerpo de profesores. Ustedes pueden ver que aquí hay profesores de centro, de derecha, de izquierda, liberales, peronistas, socialistas, o sea, están todos. Está representada la diversidad que caracteriza a nuestra cultura. Entonces, esto tiene que ver con una idea, con ciertas decisiones fundacionales, ¿no? Por un lado, la pluralidad, y por otro lado, convocar a los intelectuales más destacados en cada uno de los campos de la cultura. Roberto, ¿querés agregar algo con respecto a esto? Bueno, no, simplemente eso que me parece importante, ¿no? O sea que en la Argentina estamos poco acostumbrados a escuchar al otro que piensa distinto que nosotros, y me parece que nos perdemos una gran oportunidad de enriquecernos a nosotros mismos en primer lugar. Entonces, bueno, al convocar a esta pluralidad de profesores de las más diversas corrientes, entonces lo que quisimos es que estuviera presente toda la Argentina en el programa, y no solamente, digamos, los que nos parecían o que nos gustaban a nosotros, sino que estuvieran todos los que hubieran, digamos, producido un trabajo intelectual importante sobre alguna de las materias que tratamos en el programa. Así que bueno, eso nos parece importantísimo porque enriquece mucho al programa, aunque, insisto, no es tan frecuente la costumbre en Argentina de este tipo de programas.
Y yo creo que eso es muy importante para progresar como sociedad, ¿no? En la madurez como sociedad. Y bueno, y también, por otra parte, me parece a mí importante ver que los profesores son todas grandes personalidades de la cultura argentina, en su gran mayoría, y eso es porque hemos elegido a los mejores que hemos podido ver en cada tema. Y me parece importante porque eso es lo que le da una gran solidez y consistencia al programa. Eso nada más. Perfecto. Muchas gracias, Roberto. Entonces, vamos, un poco de historia, ¿no? De este viaje por los distintos aspectos de la cultura argentina, de la mano de los intelectuales más destacados y con distintos enfoques, ¿no? Este viaje comenzó en el 2010, con la primera sede, en Recoleta. Hay una protohistoria, digamos, que fue un ciclo de conferencias que se llamó Pensando Argentina, que organizó Roberto y otros profesores de la Universidad Austral, para celebrar el bicentenario de la Revolución de Mayo. Por ahí tengo un folleto donde están aquellos que participaron, los oradores, ¿no? Está Mariano Grondona, Abel Pose, Marcos Aguinis, Vicente Mazot. La verdad que ese ciclo logró una convocatoria muy importante. Entonces, al año siguiente, en el 2010, Roberto se acordó de un viejo proyecto que tenían con Pedro Luis Barcia, y así, bueno, comenzó la primera edición de la Diplomatura en Cultura Argentina. En el 2013 abrimos la segunda sede en Pilar, hoy funciona el campus de la Universidad Austral. En 2015 la sede de San Isidro, que actualmente funciona en el Colegio San Juan el Precursor. En el 2017 la sede Belgrano, que funciona en el Club Belgrano actualmente, y en el 2020 la edición online, esta edición que hoy estamos presentando. La verdad que, bueno, ya veníamos pensando este programa y trabajándolo. Aparte, recibíamos muchos pedidos del interior, de distintas provincias. Nos pedían, bueno, ¿por qué no traen la diplomatura acá? La verdad que estaría muy bueno. Bueno, la verdad que no era fácil poder trasladar a todos los profesores por un tema de logístico y de costos y demás. Pero bueno, con la digitalización fue posible llegar a todo el país y también al exterior. O sea, gracias a esa digitalización, a partir de 2020 comenzamos a tener alumnos de todas las provincias y también del exterior. Entonces, les decía que fue todo un desafío ese momento, cuando en el 2020 comenzó la pandemia, y nosotros teníamos claro que este programa se caracteriza por ser un espacio de encuentro y reflexión, un espacio de encuentro y reflexión que ya llevaba más de 10 años funcionando de manera presencial, y el desafío que teníamos era lograr que siga siendo un espacio de encuentro y reflexión, pero a través de medios digitales, conservando la calidad que nuestros alumnos nos piden. Entonces, bueno, ahí en ese momento pensamos, bueno, que sea una plataforma que permita la interacción entre los alumnos y con el profesor, y a su vez que conserve la calidad, que sea estable y que sea muy accesible y de fácil uso. Entonces lo que hicimos fue combinar distintas plataformas, y de esa forma nació la metodología digital que hoy por hoy estamos ofreciendo y que a lo largo de estos de 2020 y 2021 fuimos perfeccionando. Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, clases semanales, una clase en esta edición online. Las clases son los días lunes de 19 a 21, con una previa musical de media hora para aquellos que se quieran conectar previamente e interactuar con el equipo de la sede. En muchos casos el profesor también ya se conecte e interactuar entre ustedes. Las clases se editan previamente, para que en muchos casos hay otras que son directas por Zoom, como en este caso, para agregar más información, imágenes, mapas, videos. Y
Todas cuentan con el acompañamiento del profesor y en la parte final ya una interacción de manera directa a través de Zoom para que el profesor pueda contestar todas las preguntas que ustedes tengan. Y durante la clase hay toda una interacción por chat, a través de YouTube. Entonces, esto también permite la recuperación de las clases. Si por algún motivo no pueden ver la clase en directo, la clase queda en el campus virtual por una semana para que la vean en otro momento o la puedan ver por segunda vez. También hay un cronograma de recuperación. Aquellos que en la semana que queda en el campus no la pudieron ver, bueno, cuando termina el módulo tienen otra posibilidad de ver la clase o de verla nuevamente. Hay un campus virtual que también es de muy fácil acceso, pero la verdad que aporta una riqueza enorme, o sea, porque allí pueden encontrar con una semana de anticipación textos que envían los profesores, videos, imágenes, o sea, todo material complementario que les puede permitir llegar mejor preparados al día de la clase. Hay una biblioteca digital también de la cultura argentina, una biblioteca un proyecto de Pedro Luis Barcia, biblioteca que fue formada y curada por Pedro Luis Barcia. Hay visitas virtuales, también visitas virtuales, así como en la diplomatura presencial las visitas son un elemento, un componente muy importante porque permiten vivir de manera más directa la cultura. Aquí también desarrollamos visitas virtuales a distintos lugares de interés vinculados a los temas que se tratan en las clases. Y el café virtual, porque vimos que también, veíamos que en la presencialidad el cafecito del corte o la previa era muy importante. Dijimos, bueno, acá tenemos que también crear un espacio en la virtualidad, un espacio de encuentro. Clara, ¿querés compartir el campus así rápidamente? Dale, vas a tener que dejar de compartir pantalla vos para que yo pueda. Ahora sí. O sea, mostramos así rápidamente para no perder mucho tiempo, pero por lo menos para que vean. Una idea. Sí. ¿Ahí se ve? Sí. Bueno, Si querés poner pantalla completa. Sí. Esto es lo primero que ustedes van a ver cuando entran al campo virtual. Acá van a encontrar todas las sedes. Como ven, todavía la sede Belgrano y el programa online están juntos, porque hasta el año pasado habíamos compartido el espacio virtual, pero bueno, a partir de este año, no sé si ya lo saben, las sedes van a comenzar las clases en forma presencial y nosotros vamos a quedar aparte. Voy a mostrarles, vamos a entrar, para que vean algo de cómo, del programa del año pasado. Esto es lo que ustedes encuentran. ¿Sí? Acá está la clase de apertura del año pasado. Voy a entrar al módulo de historia. Todas estas son las clases del módulo. ¿Sí? Entramos a una de ellas. Siempre se van a encontrar con el currículum del profesor. Como explicaba Sergio, la clase permanece grabada en el campus una semana, por eso acá ya no la ven. Lo que sí están encontrando acá son las respuestas que dio el profesor a las preguntas de los alumnos, y material complementario que algunos mandan los profesores, otros agregamos nosotros, que pueden ser como acá una entrevista, artículos, acá una presentación que se hizo en la sede de Recoleta, de Isidoro Ruiz Moreno, en este caso era su clase, y fue un panel que estaba Almaceda, María Sánchez Quesada, Juan Francisco Baroglio, y bueno, en este caso se recomiendan libros también. Es un ejemplo de una clase. Voy a volver al principio, voy rápido porque tenemos poquito tiempo. Volvemos al principio y acá encuentran las visitas culturales de las que hablábamos recién, algunas del 2021, no tengo tiempo de ponerles fragmentitos de video, pero para que vean, ¿no? El Palacio de Sanssouci, que está en zona norte de Buenos Aires,
Esta es una visita que fue una entrevista, fue exclusiva para la diplomatura. Algunas se hacen en forma exclusiva, y este es en el Palacio de Errázuriz. Bueno, ahora les voy a contar un poquito más. Perfecto, entonces Clara, ¿estás ahí? Sí. Entonces, después también en el campus están la biblioteca, como les mencionaba, también es de muy fácil acceso, están en el menú principal, al igual que ¿cómo es esto? Las visitas. Un segundito, voy a continuar con la presentación. ¿Hola? Sí. ¿Clara? Bueno, ¿Me ve que está escuchás? inestable internet. Perfecto. Entonces, no, les Seguimos. decía que también en el mismo menú principal está el acceso a la biblioteca virtual de la cultura argentina, las visitas y las actividades especiales. O sea, esto simplemente era para darles un panorama, o sea, general de la fácil accesibilidad, digamos, al campus y todo el material que pueden encontrar en él, ¿no? Entonces, después, bueno, entonces les decía un poco redondeando la parte metodológica. O sea, generar un espacio de encuentro y reflexión a través de medios digitales. Un espacio donde ustedes también o sea, donde van a ser acompañados por un equipo de sede. También nosotros un poco pensar, o sea, en este desafío de replicar, digamos, un programa presencial a través de medios digitales, también comenzamos a pensar, bueno, ¿cuáles eran esas características? Bueno, una de las características que diferencian a este programa de otros es, ahora un segundito, es la posibilidad, o sea, la existencia de un equipo de sede que los acompañe y de un programa que está estructurado con plazos y demás, de manera que ustedes puedan ir siguiendo un ritmo para, o sea, para no dejarse, porque muchas veces lo que suele pasar en los programas virtuales, cuando uno no tiene un ritmo adecuado y demás, es que se le acumulen las clases, que se le acumule el material de lectura, y después resulta que se retrasan y demás y no pueden terminar el programa en tiempo y forma. Acá hay un equipo que permanentemente los va a acompañar y los va a seguir y va a estar a disposición de ustedes para que puedan concretar el programa. Entonces, acá, Juan, aparecieron unas... voy a dejar de compartir. Ahí estamos. Entonces, acá hay algunas visitas. No sé si querés contar brevemente, Clara, sobre estas visitas. Está silenciada, Clara. Perdón. Sí. Les decía que yo les había hablado, no sé en qué momento se cortó, que algunas visitas se hacen en forma exclusiva para la diplomatura. Un caso sería esta del Museo Jules Solar o del Instituto Darwiniano de Botánica, que está en San Isidro. Bueno, en estos casos los directores nos recibieron y nos hicieron recorrer las instalaciones. ¿Podés pasar a la siguiente? Bueno. Lo mismo en el caso del Instituto Nacional Sanmartiniano. Hay una visita cultural que se hizo acá en Salta, yo vivo en Salta,
esas se hacen en forma exclusiva y otras son selecciones de materiales Perfecto. Buenísimo. Entonces, con respecto al cronograma, decía que en esta sede las clases son los días lunes de 19 a 21. La primera clase es el día 4 de abril, y se cursa todos los lunes, hasta el último lunes de noviembre. Hay una semana de receso en julio, la última semana de julio. Entonces, aquí un poco les muestro cuál es, o sea, en una de las primeras placas les mostré el programa general, ¿no? Todos los módulos. Estos son los módulos que se van a cursar en este cuatrimestre. Tenemos en primer lugar pensamiento, monumentos y lugares históricos, cine, TV, teatro y cultura popular. Estos son los módulos de este primer cuatrimestre. El programa va a comenzar, o sea, su clase de apertura, su acto de apertura va a estar a cargo de Paola del Bosco, recientemente elegida como presidente de la Academia Nacional de Educación, y que va a hablar un poco sobre las bases y puntos de partida para una educación de calidad. Después vamos a comenzar ya, va a haber una clase de TV, y después ya comienza el módulo de pensamiento, monumentos, lugares históricos, teatro y cultura popular. Profesores, bueno, uno de ellos va a estar Alfonso Santiago, que va a hablar sobre Alberdi. Alfonso Santiago es actualmente el director de Escuela de Gobierno de la Universidad Austral. También va a estar Franco Mocchia, quien es el presidente de la Fundación Pensar. Ha realizado una maestría en políticas públicas en Harvard. También a cargo de teatro va a estar Dubati, quien es actualmente subdirector del Teatro Nacional Cervantes. En cultura popular lo vamos a tener a Pablo Alabarces. También va a estar Olga Fernández Latour de Botas, especialista en folclore, para hablar sobre las costumbres del gaucho. Vamos a tener una masterclass sobre música popular. También va a haber una clase de religiosidad popular que va a estar a cargo de Roberto Bosca. Cada módulo tiene una duración distinta, y esto tiene que ver un poco con la complejidad de la materia. Segundo cuatrimestre vamos a tener Argentina en el mundo, arquitectura, pintura e identidad. Clara ya les va a enviar el cronograma preliminar del primer cuatrimestre, de manera que puedan tener ya cuáles son los temas y los profesores. Clara, con respecto a esto, ¿querés agregar algo? Está silenciada, Clara. Perdón, yo diría que siendo 19 y 25 avancemos, así damos lugar a las preguntas. Dale, bueno. Esto entonces, el programa, o sea, se estructura sobre 3 ideas fuerzas: memoria, identidad y proyecto. Roberto, ¿querés agregar sobre algo? Pues esto es una cuestión que hace un poco la esencia del programa, ¿no? Sí, son, digamos, tres palabras que tratan de centrar el programa en, digamos, en 3 puntos fundamentales de los argentinos, bueno, de cualquier identidad, sea individual o colectiva, ¿no? O sea, memoria, identidad y proyecto es de dónde venimos, memoria, identidad, quiénes somos, y proyecto, a dónde vamos. Y son 3 preguntas muy importantes que el programa no responde, sino que trata de dar elementos para que ustedes, digamos, hagan su propia reflexión sobre ellas, ¿no? Es decir, es un programa para pensar también, pero sobre todo para disfrutar, ¿no? Las 2 cosas juntas. Parece que fueran 2 cosas diferentes, pero se pueden juntar, y en el programa tenemos esa característica. Perfecto, muchas gracias, Roberto. Entonces,
¿qué nos proponemos? Bueno, por un lado, ayudar a tomar conciencia sobre toda la riqueza de nuestro patrimonio cultural. Estamos convencidos que los argentinos no tenemos una conciencia cabal sobre toda la riqueza de nuestro patrimonio. Les puedo asegurar que después de cursar la diplomatura, uno comienza a querer un poco más a la Argentina y a valorar realmente todo lo que tenemos. En segundo lugar, reflexionar sobre nuestra identidad como argentinos, un poco lo que mencionaba recién Roberto, ¿no? O sea, un poco cuáles son aquellas cuestiones que nos caracterizan, cuáles son aquellas constantes en nuestra cultura. Un poco todo lo que tiene que ver con las identidades y demás, a raíz del proceso de globalización, fue algo que comenzó a resurgir poco, o sea, porque necesitamos, o sea, un poco puntos de referencias locales, ¿no? Entonces, nosotros creemos que esto es muy importante. En tercer lugar, entender la matriz cultural argentina y su impacto en la política, la sociedad y la economía. Esto, la verdad que cuando podemos profundizar y entender mejor nuestra matriz cultural, podemos realmente entender y encontrarle sentido a muchas de las cosas que nos pasan a nivel político, a nivel económico, a nivel social. ¿Por qué? Bueno, porque la cultura es un condicionante muy importante, digamos, de las demás actividades. Me acuerdo que una de las materias que tuve fue Historia de la Política Económica Argentina, y les puedo asegurar que a lo largo de nuestra historia hay toda una serie de políticas, de prácticas, de medidas que se repiten, siempre con los mismos resultados, ¿no? Entonces uno dice, bueno, hay ciertos patrones de comportamiento, así como los psicólogos hablan de patrones de comportamiento a nivel individual, también hay patrones de comportamiento a nivel comunitario, ¿eh? Entonces, este programa, a través de este viaje por los distintos aspectos de la cultura argentina, que la verdad que, como dice Roberto, es un viaje para disfrutar, pero también podemos profundizar un poco más para entender, o sea, para poder entender esta matriz cultural, ¿no? Entonces, en cuarto lugar, ofrecerles herramientas para poder apreciar y acceder y disfrutar mejor de todos los bienes culturales que tenemos a disposición. Esto lo digo siempre. Puedo asegurar que después de las clases de arquitectura con Bellucci, no van a caminar por Buenos Aires o por cualquier otra ciudad del interior de la misma manera. De hecho, de poder distinguir los distintos estilos arquitectónicos que podemos encontrar en nuestras ciudades, la verdad que genera, o sea, nos enriquece y nos produce un disfrute enorme. O sea, poder decir, bueno, este es un academicismo francés, un italianizante, un art nouveau, un art déco. O sea, poder distinguir, tener herramientas para distinguir y realmente apreciar es lo que nos permite disfrutar mejor de todos los bienes culturales que tenemos. Lo mismo después de las clases de pintura argentina. La primera clase se llama Categorías para la apreciación del arte, de María Silvia Echeverri. Bueno, así también en historia, que es un módulo que toca el año que viene, tenemos una clase sobre las corrientes historiográficas, o la historia y sus relatos, poder identificar las distintas corrientes historiográficas, a qué corriente pertenece cada historiador y demás, la verdad es que ubica y permite, también cuando uno estamos leyendo a un historiador, saber, bueno, a ver a qué corriente pertenece, cuáles son los puntos a los cuales le dan más importancia y demás. Entonces, después, bueno, promover el diálogo, el respeto por el que piensa diferente y la práctica de las virtudes cívicas. O sea, este enfoque plural, esto también tiene que ver con esta idea de espacio de encuentro. Creemos que algo que falta mucho en nuestro país es el diálogo, poder ser capaces de escuchar, de dialogar y de poder trabajar en un proyecto común con personas que piensan y viven de manera diferente. Y estas las prácticas de las virtudes cívicas, algo que Roberto siempre menciona, que es el tema del amor a la patria. Poder conocer mejor a la Argentina seguramente, con seguridad nos ayuda a poder quererla más, a poder querer más a nuestra patria. Es un sano amor
a lo nuestro. Entonces, con respecto a los diplomas, bueno, ofrecemos dos tipos de diplomas. Por un lado, un diploma de asistencia para aquellos que participan del 75% de las clases, y en segundo lugar hay un diploma de aprobación, para aquellos que, aparte de participar un 75% de las clases, presentan un trabajo final. Yo siempre digo que es una oportunidad para investigar y escribir sobre algún tema que siempre les gustó. Bueno, esta es la oportunidad. Tenemos un tutor, tenemos un guía que los puede ayudar con todo ese trabajo. O sea, como yo lo noto, en este programa no se toman exámenes, o sea, no los hacemos pasar a dar lección, digamos, durante el día y demás, sino que es un programa para disfrutarlo. Cada uno le da la profundidad que quiera, Algunos dicen, bueno, a mí la verdad que el tiempo me da para participar de las clases los días lunes y la verdad que no puedo más. Bueno, la verdad que va a poder aprender. Aquellos que dicen, bueno, yo tengo un poco más de tiempo y de ganas, bueno, puedo también consultar el campus virtual y ver el material de lectura previo, donde le va a sacar más provecho, si participa de las visitas también. Y bueno, y aquel que después quiera aprovechar esta oportunidad de presentar un trabajo final, lo puede hacer y obtiene un título, un diploma certificado por la Universidad Austral. Entonces, hasta acá, preguntas. Clara, no sé si estás, podemos ver un poco las preguntas en el chat. Después te quiero hacer una preguntita. Adelante. Sí, yo tengo un problema. Entre el 11 y el 20 de abril, a mí me van a someter a una intervención quirúrgica, voy a estar internada, no sé qué conectividad tendré desde la clínica. Viendo el calendario va a haber 2 clases que me voy a perder. ¿Quedan grabadas? ¿Las puedo encontrar en el campus virtual? ¿Cómo es ese tema? Sí, las clases no vas a perder ninguna. Las clases van a quedar disponibles en el campus virtual por una semana, o sea, y después cuando termina el módulo también queda por 3 o 4 días nuevamente disponibles para que las puedas ver. Perfecto, muchísimas gracias, esa era mi inquietud. No, de nada, muchas gracias a vos, Olga, por la pregunta. No sé si hay algún egresado que quiere, o algún alumno del programa que por ahí quiera contar algo. Yo, si puedo. Sí. ¿Cómo no? ¿Quién, perdón? Marcela Celsa, soy alumna y quisiera contar mi experiencia. Ah, Marcela, ¿qué tal? Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un placer volver a verlos. Igualmente. Bueno, igualmente. Bueno, quería decir que realmente es un placer. Yo al principio cuando empecé, obviamente que me lo propuse como un objetivo y como un compromiso, por supuesto. Pero después no era un compromiso, realmente era placentero. O sea que esperaba los lunes para sentarme y esperar cada clase, porque cada clase fueron maravillosas. Cada clase fue maravillosa. Y con respecto a lo que decía Sergio, y creo que Roberto también hablaban de esto, de la diversidad de miradas y de criterios, eso es sumamente importante. Y también es muy enriquecedor porque se toma, por lo menos todas las disciplinas que vimos en el primer año de cursada, obviamente el tema es la cultura argentina, pero no desde una visión endogámica, sino siempre esta visión de nuestros artistas, nuestros escritores, nuestros hacedores culturales en relación con el mundo. Entonces, me parece muy importante esa mirada porque creo que tomamos más dimensión de lo valioso de nuestra cultura. Así que lo único que puedo hacer es recomendarlo, porque es maravilloso lo que se puede vivir. Muy bien, Marcela, porque ha expresado, me parece muy bien, cómo es una alumna del programa, ¿no? O sea, que esto no se hace, lo que decía antes, ¿verdad? No se hace por obligación. Claro. No sé cuánto te debo, Marcela, por esta publicidad que hiciste, pero nada, no, muchas nada. gracias. Porque sí, ella, digamos, dice algo que ha vivido, ¿no? Y eso lo pueden ustedes ver en cualquier alumno que haya cursado el programa, les va a decir algo similar, ¿no? O sea, es un programa, como decía antes, que uno a lo mejor se lo pone como una exigencia. Bueno, uno piensa, bueno, tengo que estar todo tal día, una vez por semana, pero después no es una cosa que uno la hace por obligación, sino que al contrario, los digo porque me lo han dicho muchos alumnos, ¿no? Que estaban esperando el día, y no digamos nada con
con la pandemia, ¿no? Que fue una cosa tremenda. Muchos se pasaron esperando el día del programa porque para tener un momento de disfrute y pasarla bien y enriquecerse mucho también, ¿no? Exacto. Así que bueno. Sergio, un comentario que quizás quieras aclarar. Cecilia dice que en 2021 no contamos con la clase del doctor Marcos Aguini. No sé si Sí. querés aclarar. Sí, estuvo con algunos problemas de salud. Entonces, bueno, esperamos poder contar con su clase este año, ¿no? Pero Lo sí, mismo el año ocurrió, por pasado. ejemplo, en los primeros años dio clases, muchas clases, Lucía Gálvez, la historiadora, pero claro, también problemas de salud que hacen imposible que continúe dando clases, pobre, ¿no? Pero bueno, son cosas, es así, la vida es así, ¿no? Tenemos que atendernos a eso. Les leo rápidamente las preguntas. Bueno, sí, veo también que preguntan cuándo empiezan las clases. Con esta edición, las clases comienzan el día lunes 4 de abril. Y para inscribirse, o sea, Clara después les va a compartir el link, o si no, ingresan a nuestra página web y como texto, hay un botón que dice reserve su vacante, ahí completan sus datos, y después van a recibir un mail de administración con los medios de pago, y bueno, pagando la primera cuota, que es la cuota de abril, ya se aseguran un lugar en el programa. Sergio, Después, sí. no, una cosa importante me parece es que bueno, yo por una parte, la verdad que estoy muy contento porque tenemos alumnos de todo el país y también del extranjero, ¿no? Que nunca nos imaginamos que podíamos llegar a los argentinos que también están viviendo en el exterior, que son muchísimos, miles. Y ahora estamos hablando de lo que explicaba Sergio, quería decir simplemente esto, que es para el programa digital, para el programa online, pero también, por supuesto, si acá en este momento hay participando alguien que quiere hacer el programa en alguna de las 4 sedes restantes, por supuesto, puede hacerlo, ¿no? Sergio se refirió al programa online, pero cada sede tiene su propio programa con sus propias características también, ¿no? Básicamente es siempre el mismo. Sí, siempre el mismo, y Roberto por ahí mencionaba, ahí justo está Victoria, que se conectó desde Barcelona, también veo acá varios que se conectaron desde distintas ciudades del interior, y esto que decía Roberto, están las 4 sedes presenciales, que este año retornan a la presencialidad. Había una pregunta con respecto a San Isidro, si San Isidro vuelve a la presencialidad, se cursa en San Juan Precursor los días miércoles, de 19 a 21, el programa, esto que explicamos con respecto al contenido, a los profesores y demás, es válido también para las sedes presenciales. La diferencia, bueno, que las sedes presenciales son presenciales, ¿no? Se cursan en una sede física y cada uno en Belgrano, en el Club Belgrano, los días lunes de 19 a 21, en Recoleta, en el CUDES, los martes de 19 a 21, en Pilar, en el campus de la universidad, los miércoles a la mañana de 10 a 12, y en San Isidro los miércoles a la tarde de 19 a 21. Con respecto a las visitas presenciales, también alguien preguntaba si los alumnos online van a poder participar de las visitas presenciales. Bueno, en aquellos casos que tengamos cupo y demás y se puedan acercar hasta a Buenos Aires, donde van a hacer las visitas, por supuesto. Eso directamente lo hablan con Clara, o sea, porque los alumnos, ustedes, los que se anoten en el programa online, van a tener visitas virtuales. Pero también va a haber algunos casos de visitas, como ya pasó el año pasado, ¿no? Que algunos alumnos online pudieron participar también de las visitas presenciales. Ahí les acabo de dejar en el chat mi dirección de email, por si alguien quiere hacer alguna consulta. Ahora la vuelvo a poner. ¿Sí? Perfecto. Después también tenemos... Sí. Con respecto al arancel, o sea, actualmente el arancel es de 8.500 pesos por mes, no se abona matrícula, y se abona de abril a noviembre. Son 8 cuotas al año. Hay descuentos, en el caso de la diplomatura online, los matrimonios tienen un 50% de descuento, los estudiantes universitarios mayores o sea, menores de 30 un 50%, y los mayores de 30 un 25%, y los alumnos del interior tienen un 35% de descuento. Esto es un poco lo que hace aranceles y descuentos.
cualquier consulta adicional que tengan y demás, o sea, se la pueden hacer a Clara o también a Mariano Tilens, con quien seguramente ya están en contacto. Después tenemos, no sé cómo estamos de tiempo, bueno, son y 42, ya estamos en hora. Entonces, después de la presentación del libro, nos quedamos con Clara, para si hay alguna pregunta y demás, alguna pregunta adicional, nos quedamos a disposición para responderlo. Y también, bueno, la pueden hacer al mail de Clara o por el formulario de la página web. O sea, el proceso de inscripción es muy fácil. Perdón, Juan, quería compartir esta pantalla. Ahí está. Antes de ir al video. El proceso de inscripción es muy fácil. Tienen que completar el formulario y después, pagando la primera cuota, ya se aseguran un lugar. Entonces, ahora vamos a la segunda parte, que es la presentación del nuevo libro de Ceferino Reato. Ceferino ya está por ahí. Sí, estoy acá. Perfecto, bueno, buenísimo. Buenísimo, Ceferino. Bueno, entonces va a ser una presentación. Bienvenido. Bienvenido, la verdad que para nosotros es un placer presentar este nuevo libro de Ceferino. La semana pasada lo hemos hecho también en el Club Belgrano de manera presencial, la verdad que con una convocatoria increíble. Entonces, bueno, esta presentación va a ser en formato de diálogo con Roberto Bosca. Así que bueno, Juan, si querés va a compartir un breve video y ya después comenzamos con la presentación. El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país. Bien, buenas noches entonces a todos. Con algunos de ustedes, que la mayoría hemos estado hablando ya, pero saludo a los nuevos que se han incorporado. Uno de los atentados más grandes de la historia argentina, diría el atentado más importante a una dependencia policial a nivel mundial, completamente olvidado. Nadie quiere hablar de él. Ceferino Reato lo hizo. Ceferino Reato lo hizo y nos sitúa frente a una realidad estremecedora, ¿no? Esto lo van a entender mejor cuando lean el libro. La masacre del comedor policial. Buenas noches, Ceferino Reato. Vamos a dialogar unos minutos, primero con el autor, y después los asistentes pueden ir haciendo ya en el chat algunas preguntas y vamos al final, Ceferino va a contestar todo lo que ustedes quieran consultarle. Entonces, pueden hacer las preguntas que quieran y ir haciéndolas incluso desde ahora, y terminamos aproximadamente 20:20 con Clara Echazú, ¿verdad? Esa es la hora de terminación, pero ella les va a ir tramitando entonces las preguntas que ustedes vayan haciendo. Bueno, le preguntamos al autor, lo primero que surge es, ¿por qué este libro? ¿Qué quisiste decir, Ceferino, con este libro? ¿Por qué lo escribiste? ¿Cuál es el sentido por el cual este libro ahora está
al alcance de todo el público. Bueno, en primer lugar, buenas noches. Gracias, Roberto, por la invitación. Gracias a Sergio, a Clara. Mirá, yo en este libro parto de un hecho que es el atentado contra el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal para describir una época, que es el método que más me gusta porque me parece que ilustra mejor, ¿no? Teniendo en cuenta siempre que las víctimas son todas importantes. Son todas importantes. Son víctimas, no perdiendo de lado eso, ¿no? Y en este caso, especial porque, como vos decís, es un atentado del que no se habla. Nadie escribió, nadie filmó nada. No hubo Este es el primer documental. libro, Ceferino, es el primer libro que se escribe sobre esto, ¿no? ¿Verdad? Claro, es el primer libro, pero la justicia nunca lo investigó, ni durante el gobierno militar, ni después durante la democracia. Entonces eso, para un periodista, es muy atractivo, porque significa que algo de importante hay. Y un periodista tiene que informar sobre hechos novedosos, y este lo es porque nadie se ocupó de él. Y que sirvan, ¿no? Y me parece que sirve porque relata bien quiénes fueron los protagonistas, quién puso la bomba, quién ideó todo el operativo. Ahí aparece una figura importante como Rodolfo Walsh, que para nosotros los periodistas siempre es un modelo de escritura, de investigación periodística, pero bueno, que también había elegido ser combatiente y estaba orgulloso de ello. Y ahí la pregunta obvia de por qué esto se omite. Fíjate, el viernes que viene se van a cumplir 45 años de su muerte, y el relato oficial, que incluso se enseña en casi todas las escuelas, no en todas, pero en muchas, es que Rodolfo Walsh fue asesinado por un grupo de marinos en represalia a una carta abierta que él había firmado en el primer aniversario del golpe de Estado. Y eso no puede haber sido cierto, porque esa carta él la terminó en la noche del 24 de marzo del 77. Al día siguiente la despachó en los buzones que había antes, ¿te acordás? Despachó las primeras copias. Por lo tanto, y a la hora y media lo mataron. Quiere decir que no fue por eso. ¿Por qué fue entonces? Que los marinos querían apresarlo y no pudieron porque él se resistió. Y porque era la persona clave del aparato de inteligencia de Montoneros. ¿Y por qué no decirlo? Si es un hecho. Y ahí está todo el tema de cómo la historia se utiliza en el presente, en las luchas de poder del presente, por un grupo. Y eso le da un atractivo importante, porque yo soy periodista, entonces escribo sobre hechos del pasado, pero que tienen alguna proyección sobre el presente, que sirven para explicar lo que pasa ahora. Sí, o sea, en el libro, digamos, una cosa que se advierte es que ahí aparece toda esa realidad, digamos, toda la realidad, lo que significaba tanto digamos, la represión como la guerrilla, ¿verdad? Entonces, una pregunta que me parece que es interesante es qué significó hacer el libro, o sea, cómo fue la gestión del libro, si tuviste problemas importantes o lo pudiste escribir, cómo tramitó la investigación, ¿verdad? Que es interesante ver la cocina. Es un libro que yo comencé a investigar hace muchos años. Yo diría 6, 7 años, seguro. No llevo mucho registro de eso. Pero tenía alguna dificultad. La dificultad obvia es que como no hubo investigación judicial, no hay una causa judicial contundente, y entonces hay poca información. ¿Y por qué te parece que se da esa característica, que me parece peculiar, de que nadie habla de eso, ¿no? O sea, a pesar de que ha sido uno de los atentados más grandes de la historia argentina,
Sin embargo, no hay ninguna conmemoración, no hay nada que lo recuerde, nadie quiere hablar de eso, nadie escribe nada tampoco de eso, como que quisiera dejar en el olvido, ¿no? Es una buena pregunta. Déjame que termine con el tema de la cocina, porque hay algo importante. Resulta que en el gobierno anterior yo accedo a poder ir al Archivo Nacional de la Memoria, que funciona curiosamente en la ESMA, ¿no? Depende de la Secretaría de Derechos Humanos. Y me ocurrieron dos cosas. Uno, que yo había dicho obviamente cuál era el objetivo, y una de las investigadoras me había preparado había hecho una búsqueda y había encontrado unas pocas cosas, no muchas. Yo fui a verlas, pero justo cuando estaba ahí apareció la directora y me dijo, no, esto no, porque este Archivo Nacional de la Memoria es solo para los investigadores que están anotadas acá, en el registro nuestro. Ah, me anoto. No, pero esa anotación no es tan fácil porque tiene que pasar por el comité. Y bueno, me anoto igual. Pero me parece que en su caso va a demorar un tiempo. Bueno, está bien, digo, tampoco es tan importante. O sea, un archivo nacional, pero privado, ¿no? Solo que es privado para los buenos investigadores. Y la segunda cosa es que, claro, estaba totalmente copado, entonces, por los organismos de derechos humanos, así que a la salida se me enojaron un poco, pero bueno, quiero decir, ahí está empalmando con la última pregunta la razón de por qué no se habla. Sí. Yo creo que hay un relato oficial, todavía hegemónico, que hace que algunas cosas hayamos decidido olvidar y por lo tanto perdonar sobre los 70. Hemos olvidado un montón de cosas. Por ejemplo, a las víctimas de la masacre en el comedor, porque es una verdadera masacre. 23 muertos, 110 heridos, gravemente heridos. Y de alguna manera, olvidando eso, perdonás a los autores, ¿no? Porque nadie sabe, nadie es. Y eso me parece que es la razón de por qué los 70 sigan siendo una mochila para nosotros, ¿no? Que reaparece cada tanto, pero no como la forma de una historia, que nunca va a desaparecer del todo, porque fue muy dramático, sino que aparece bajo otras maneras, como una forma no procesada, no digerida, precisamente porque se la ha aprovechado para la política del presente. Parece que esa es una razón muy importante. Por el lado del gobierno militar fue una humillación, porque ahí la Superintendencia de Seguridad Federal era una dependencia que estaba preparada para la lucha contra las guerrillas, y justo los montoneros habían logrado penetrar en esa fortaleza policial. Si bien el comedor estaba en la en la planta baja del edificio, que tenía 9 pisos, y estaba abierto a personas civiles que podían ir a comer ahí siempre que fueran del barrio, del comercio, negocio del barrio. Entonces me parece que esas son las razones. La principal, te digo, todo este relato que han hecho los organismos de derechos humanos y después el kirchnerismo. Y un detalle relevante me parece que, por lo que decías recién, que las víctimas fueron personas completamente inocentes, ¿verdad? Incluso personas que no tenían una relación directa con lo que estaba pasando, ¿verdad? No, en ese momento ya el gobierno militar ya estaba vigente, el golpe de Estado se había dado el 24 de marzo del 76 y esto ocurre el 2 de julio del 76. El Seguridad Federal siempre fue un organismo oscuro, donde en los pisos superiores había celdas y los prisioneros eran interrogados, se utilizaba la tortura, lamentablemente la picana eléctrica, sobre esto vuelvo enseguida, pero las víctimas, 7 por lo menos, eran policías, pero que no tenían incluso función policial, porque uno era mozo, el otro
otro era bombero, el otro era enfermero, otro era el cajero del comedor, y estaba esta señora que era una empleada civil, empleada de YPF, ¿no? Y el resto de los muertos eran de muy poca graduación, porque justamente a ese comedor, y quien puso la bomba lo sabía perfectamente, solo iba personal, o en su gran mayoría personal de muy baja graduación, porque era un buen comedor, pero era popular, los comisarios superiores, digamos, o comían en sus despachos o comían fuera del lugar, en su casa o en restaurantes. Quiero decir, es un atentado típicamente terrorista porque los blancos no eran el objetivo final, digamos. No era que Montoneros quería matar al sargento Juan Paulic. No, no lo quería matar a él. Querían hacer un hecho, provocar un hecho de terror y de mensaje para otros sectores. No era que se la habían agarrado con el pobre Paulic, sino otra cosa. Y eso caracteriza mucho al atentado terrorista. Seferino, para ir terminando, porque quiero dejar espacio para las preguntas que quieran hacer los participantes de la presentación, te preguntaba, lo último que me gustaría preguntarte es sobre qué aporte pensás vos como autor que has hecho con este libro, y sobre todo me parece interesante decir algo sobre el autor intelectual, Rodolfo Walsh también, ¿no? Que es algo que prácticamente nadie conoce, ¿verdad? Claro, yo diría, con respecto al aporte, bueno, será juzgado por los lectores. Ujú. Con eso soy consciente de que puedo hacer pocas cosas, porque al final que soy un periodista que saca un libro. Después veremos si eso germina, si hay lectores fundamentalmente, y será ello. Yo en eso no persigo ningún otro objetivo que hacer un buen trabajo periodístico. Segundo caso, Walsh es el autor intelectual. Era la persona clave del aparato de inteligencia de Montoneros, y quien pone la bomba, que era un joven agente de policía que pertenecía al servicio de inteligencia e información de Montoneros, José Salgado, estaba bajo sus órdenes. Eso está claro. Ahora se cumplen 45 años de la muerte y desaparición de los restos de Walsh, el viernes. Yo creo que el libro circula bastante y no ha sido refutado por nadie del relato oficial, y eso que escribas tienen y a patadas, ¿no? Algo quiere decir, o el libro está totalmente equivocado o está totalmente acertado. Pero la tercera cosa que quería decir, que me quedó pendiente, el tema de las torturas en seguridad federal, sí, es algo que venía de mucho tiempo antes, por lo menos del 45, cuando se crea la Policía Federal como tal, y de antes incluso en la Policía de la Capital, Policía de la Ciudad, donde lamentablemente la picana eléctrica se utiliza a partir de los 30 para interrogar, digamos, a los disidentes políticos. Y eso ocurrió desde el gobierno de Justo para acá con todos, salvo alguna excepción, hay excepciones, especialmente con el gobierno, la presidencia de Perón, que la tortura fue moneda corriente, incluso hay personajes, ¿no? Así que todo eso para decir también que era una policía violenta, y justo Seguridad Federal era el lugar más oscuro. Aún así, la gente lo tomó como un acto terrorista, y los montoneros, que pronto lo reconocieron, a los pocos meses se dieron cuenta, según declaraciones posteriores de Perdía, que era el número 2, que habían cometido un error. Pero en realidad no era un error, porque estaba en la lógica que había elegido Montoneros en aquel momento, ¿no? muy bien. Bueno, Clara, no sé si tenés algunas preguntas ya. Sí, hay algunas preguntas. Seferino, es una pregunta retórica, pero quizás lo quieras comentar. ¿Puede tener el autor intelectual de semejante acto
Hello. Se cortó, ¿eh? Sí, Se congeló la... cortó, se cortó. Bueno, mientras tanto alguien puede hacer otra pregunta también, aprovechemos el tiempo. Si quieren, a disposición el autor. Digamos, Robert. ¿puedo? Perdón, que Clara está eso de nuevo, pues se te había cortado. Voy a repetir, es una pregunta retórica, decía Seferino. ¿Puede tener el autor intelectual de semejante acto salvaje una estación de subte? Bueno, a ver, yo lo que hago siempre son los hechos, ¿no? El propio Walsh decía que los hechos, siempre hay que confiar en los hechos nunca te van a defraudar, superan las expectativas. Como gran periodista que era, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer, lo que yo puedo hacer siempre es ver lo que pasa. Y yo lo que vi era que a 12 cuadras del lugar del atentado hay una estación de la línea H que se llamaba Entre Ríos y que a partir del 2013 se llama Rodolfo Walsh Entre Ríos, por disposición de la legislatura de esta ciudad. En aquel momento la legisladora kirchnerista Gabriela Cerruti, hoy portavoz presidencial, presentó un proyecto para cambiar el nombre que fue avalado por todos los legisladores, siendo que el PRO y sus aliados eran mayoría, gobernaba el ingeniero Macri en su segundo mandato. Quiero decir, tuvo el aval de todo el arco político. Y eso me parece importante tener en cuenta, porque quiere decir que es un relato que ha permeado más allá del kirchnerismo y del peronismo. Y eso se ve claro en muchos gestos y demás. No, el libro está, yo no vi nadie, ningún legislador que haya presentado un proyecto para cambiarlo, o para por lo menos ponerles una plaquita a los 23 muertos, que no tienen ni una placa. Pero parece que acá están todos bien, contentos los legisladores. Hay legisladores de izquierda, de derecha, libertarios, recontralibertarios, que quieren, por ejemplo, terminar con el Banco Central, pero no se preocupan por estas cosas, ¿no? Quiero decir, es un relato que está muy permeado. Desde el punto de vista periodístico, a mí hasta me conviene, porque es tan neto el contraste. Desde un punto de vista ciudadano, creo que es un toque de atención. Seferino, con respecto a lo que decías recién, dice Elena Rosati, me imagino los familiares de esas víctimas no cobraron ninguna indemnización, ¿no? No, ellos cobraron el subsidio que se les paga a todos los policías caídos en el cumplimiento del deber, como si hubieran muerto en cualquier otra circunstancia. O sea, no tienen... Pero además pertenecían, y yo a eso lo marco bastante en el libro, porque es una cuestión que me parece importante, eran de sectores populares, en un momento donde los varones eran los jefes de los hogares, entonces las muertes de sargentos, cabos, agentes, significó para todos ellos un gran retroceso económico, además del dolor y la pérdida afectiva, ¿verdad? Cuento algunas historias. Algunos lectores me dicen que hay un capítulo, creo que es el primero, que es bastante duro porque cuento cómo murió esta gente y además cuento también cómo quedaron los familiares en el capítulo 3. Se pueden obviar, obviamente, pero yo creo que todas las víctimas son importantes y yo me he sensibilizado, y todos nosotros, con los relatos de los desaparecidos y de los familiares de los desaparecidos, que ni siquiera sabían dónde estaban sus muertos. Y eso fue muy conmocionante y siempre me conmociona. Y me parece que también hay que tener el esfuerzo de emocionarse de otras víctimas. Por eso no quise dejarlo pasar
y describí bastante las heridas, pueden obviarlo, ¿no? Y los sufrimientos de los parientes, en ese sentido, para marcar que todos los seres humanos son sagrados. Y además el tema de contraste como de clase, porque el chico que puso la bomba era de una buena familia de Olivos, y los parientes de los montoneros que participaron y murieron después en distintas circunstancias cobraron todos. Y todos cobraron mucho más que sus víctimas, que los parientes de sus víctimas. Es decir, los parientes de los montoneros muertos cobraban mucho más que los parientes de las víctimas de esos montoneros. Y uno dice, es el Estado democrático el que les ha pagado a personas que han atacado a personal del Estado, o sea, empleados públicos, eran todos empleados públicos, hasta la empleada de YPF. Digo, qué locura que es esto. Si fuera el corresponsal de otro país en la Argentina, diría, esta gente está loca. No solo los funcionarios, y no solo los del kirchnerismo, porque esas leyes reparatorias fueron aprobadas casi por unanimidad. Yo ahí he visto todas las actas, apellidos como Cobos, Pinedo, Carrió y demás, están aprobando todas esas leyes, algunas indiscutibles, otras muy discutibles. Quiero decir, el aval de la dirigencia política es tan neto que uno piensa, y es probable que mucha gente esté de acuerdo con eso, ¿no? Seferino, me gustaría leerle otra pregunta, porque hay un montón. Sí, por favor. ¿Tuvo el señor Berbisky también de inteligencia de Montoneros algún rol durante este atentado? Yo me ocupé de señalar claramente a las personas sobre las cuales encontré yo algún indicio, alguna prueba. Berbisky aparece en muchas redes sociales, el propio Videla me lo dijo en una de las entrevistas que le hice, que él y Walsh habían sido las manos del atentado en base a informes de inteligencia que él tenía, pero yo esos informes nunca los vi y yo no encontré una fuente que me dijera Berbisky estuvo por esto, por lo tanto para mí no estuvo, pero no quiere decir que no haya estado, solo que yo no lo encontré. Y sobre esto quiero ser muy preciso. Para mí todas las personas valen todas. Y yo solo pongo nombres de las personas que puedo respaldar, que puedo decir, Walsh por esto, Salgado por esto. Perdía y Firmenich por esto. Mendizábal por esto. No uso el potencial, no digo, Horacio Berbisky se comenta que podría haber sido. Varias fuentes dicen que podría haber sido. Yo sé que a algunos eso no les parece bien, pero yo sí, porque duermo bien todas las noches y creo que un periodista tiene que ser muy certero con los nombres, dado que los nombres es una de las cosas más preciadas que tenemos todos, incluso las personas que no nos caen bien. Perfecto. Voy con otra más. Rubén Vareiro le pregunta, ¿el libro describe la organización criminal que hoy llevó a cabo el atentado? Claro, sí, claro, se detiene precisamente en eso. Una más. Cecilia. ¿Para qué haría un libro sin describir la organización que lo llevó? Y especialmente en este caso que me permite entrar en el aparato de inteligencia de Montoneros, que es algo por el cual nunca se escribió nada. Yo creo porque Rodolfo Walsh era la persona clave y porque había tantos periodistas, otros, Bonazo, que participaban ahí. Se pierde un poco el sonido, no sé si soy yo. Me interesa mucho el rol de Berbisky en el aparato de inteligencia e información. Bonazo también. Eso me gustó mucho. Sí, Seferino sale entrecortado. A ver. Ahí está, ahora sí te escuchamos. ¿Quieren que les repita alguna cosa? Último. La última parte. Sí, bueno, sí, claro, yo me ocupo de describir
la organización que llevó a cabo el atentado, especialmente el aparato de inteligencia de Montoneros, que era algo que nadie se había detenido. Yo creo que no se habían detenido precisamente porque estaba Walsh como persona clave y hay otras personas como Berbisky y Bonazo bastante influyentes en nuestros días. Y yo ahí sí me detengo bastante en qué rol, según mis fuentes, en qué rol, en qué puesto estaba cada uno, sin que eso sea exhaustivo. Claro, no era una empresa donde uno hacía un solo rol, pero sí, eso, yo diría que el libro me sirve precisamente para describir ese sector de Montoneros. Vamos con otra pregunta. Cecilia pregunta, y yo le adelanto a Cecilia que la respuesta completa la va a tener si se inscribe en la diplomatura. Quisiera consultarle cuál considera que es el proyecto político de Montoneros debido a la gran diversidad de su... Era evidente que ellos pensaban que la revolución socialista era algo inexorable y que la violencia aceleraba los tiempos y que como eso era bueno, había que asaltar militarmente el Estado para concretarlo. No eran muy específicos porque iba a ser una revolución al uso nostro, pero ellos hablaban de un frente nacional y popular, luego de una guerra precisamente nacional, popular y prolongada. Ellos pensaban, va a haber un primer momento de un frente nacional con sectores afines de la política, incluso de las Fuerzas Armadas. Después, progresivamente, se fueron radicalizando aún más, pero ellos querían claramente instaurar una dictadura porque, ya lo decía Marx, ¿no? La dictadura sirve precisamente para que la clase trabajadora termine con la clase burguesa explotadora y por lo tanto dé lugar a una sociedad sin clases. Ahí estamos en condiciones recién de arribar al comunismo, o sea, la dictadura es una transición, solo que las transiciones son bien largas, como prueban la cuestión cubana, pero ellos nacen como un grupo peronista, provienen en general de sectores nacionalistas, conservadores, muchos antiperonistas, y después van, por lo menos en la cúpula, abrazando cada vez más el marxismo, especialmente con la fusión con otro grupo importante que se llamó Fuerzas Armadas Revolucionarias. Y el marxismo, pero el marxismo bien mecánico, digamos, aprendido muy rápido, no el Marx filósofo, sino el Marx economista, digamos. Y eso, pero es claramente un proyecto autoritario, dictatorial, una dictadura para después llegar al comunismo. Okay. Otra pregunta, Omar Grosso. ¿La picana la desarrolla el hijo del escritor Leopoldo Lugones? Bueno, la picana lamentablemente viene de las policías provinciales. Se usa primero, es un tema, es la aplicación de un instrumento utilizado en el campo para conducir ganado a los interrogatorios de presuntos delincuentes comunes. Eso es, ¿no? Siglo XIX, todas las policías prácticamente del país. Y después en el 30, sí, el comisario Lugones, hijo del escritor, nombrado por el general Uriburu, introduce la picana en la policía de la capital. Es la época, es del 30, ¿no? Y se usa, en el 32 ya se crea una sección especial se llama, que es para tratar, entre comillas, los temas de los disidentes políticos de la época, que eran anarquistas, comunistas, socialistas, sección especial, ¿no? Y ahí el uso de la picana. Bueno, gracias. Vamos con una pregunta de Gustavo Luis Arias.
salvo la investigación que intentó hacer en el supuesto Museo de la Memoria, ¿ha realizado en otros organismos y qué respuestas o silencios encontró? A mí el archivo de la memoria me interesaba precisamente porque ahí están archivadas todas las causas que tienen que ver con humanos. Se escucha, Se escucha entrecortado, Seferino. Me interesaba el archivo, ¿se escucha mejor? Archivo Nacional de la Memoria, porque ahí están archivadas todas las causas vinculadas con la violación de los derechos humanos. Por eso fui ahí, no era que tenía un interés especial. Igual, esta causa después la encontré también en tribunales, en Comodoro Pi, así que no fue necesario. Y por otro lado, lo que ellos tenían no eran cuestiones muy importantes, eran solo en general extractos de prensa, pero me interesó marcar el celo con el cual protege ese patrimonio que debería ser de todos, pero que ha sido privatizado, ¿no? No hay mucho material oficial sobre este caso. Solo sí, lo más importante, el sumario administrativo que hizo la Comisaría Sexta de la Policía Federal por una razón de jurisdicción y que me fue muy útil para determinar datos sobre los muertos y los heridos. Muchas gracias. El señor Ricardo Franco pregunta, ¿cuál es el camino para saldar esta deuda de los 70 que nos permita superarla y avanzar? Pero yo en realidad me ocupo de algo muy menor, que son hechos tratados periodísticamente. Pues yo no tengo receta, no es mi trabajo. Lo único que me interesa es escribir, dar a conocer estos hechos. Y después creo que cada uno de los lectores es ciudadano responsable. Tiene que pensar, reflexionar. Eso es lo que me gustaría hacer. Yo no tengo receta, no quiero hacerlo. No me interesa la política. Tampoco me interesa, digamos, ser algo que no soy. Yo soy un periodista. Sí, de todos modos, Seferino, Le dejo el recetario a todos los dirigentes que hay. Hay tantas siglas. quería decir, Seferino, que de todos modos tu servicio, digamos, es iluminar un ámbito de la realidad que estaba oscuro, y me parece que eso ya es bastante, ¿no? Porque eso proporciona precisamente el material para pensar y hablar de las cosas. Yo creo que uno de los problemas más grandes que puede haber en un ser humano en sociedad es cuando hay cosas que no se pueden hablar, ¿verdad? Ahí sí que hay un verdadero problema, ¿no? Entonces hay No, una cuestión sí. de inmadurez, ¿no? Estamos en democracia, se puede hablar de estos temas y eso está muy bien. Pero a mí no me gustan los periodistas que opinan demasiado sobre todo. Detesto esas palabras vanas. Y creo que en esto, más que hablar, hay que pensar cómo cada uno cómo lo impacta, ¿no? Yo personalmente estoy muy casi conmocionado por la fuerza de este relato y me parece que es una cuestión que nos da una gran comodidad a nosotros este relato, porque yo he escrito también otro libro que se llama 12 noches sobre la crisis del 2001 y me pareció claro ver ahí un poco el origen de la fortaleza de este relato, que es que cuando se produce esa gran crisis fue como un terremoto. Entonces, son momentos en que tan dramáticos que la sociedad, las sociedades, comienzan a preguntarse algo básico. ¿Cómo es que hemos caído acá? O lo que decía Vargas Llosa en Conversación en la Catedral, el personaje decía, ¿cuándo fue que se jodió el Perú?
¿cuándo fue que se jodió la Argentina? Y me dio la impresión en ese libro, lo escribo, que fue primero Rodríguez Sá y después Kirchner, quienes se dieron cuenta de que tenían que dar una respuesta. Y la respuesta que eligieron fue que se jodió con los militares, con la dictadura. Y la respuesta era magnífica desde el punto de vista político, porque era como algo como deseado por tantos. Los militares en aquel momento eran muy visibles, son militares, pero no tenían ningún poder. No tenían poder porque, bueno, el fracaso de la dictadura, todo lo que habían hecho, el recorte de sueldos, de personal, la privatización de las empresas durante el menemismo. Ya los dejaron sin plata, por errores propios, no creo que haya sido un castigo, creo que muchas empresas no funcionaban, pero era otro modelo económico en todo caso, por errores propios, por faltas graves durante la dictadura. Pero quiero decir, era muy visible, habían tenido mucho poder, pero no tenían ningún poder. Es decir, eran fáciles. Eran un verdadero chivo expiatorio. Ahí la teoría del chivo expiatorio es muy interesante. ¿Cómo tiene que ser un chivo expiatorio? Tiene que ser bien visible, bien recortado, y no tiene que tener poder. Me parece que ahí hemos encontrado el perfecto chivo expiatorio. Creo que de eso participa el kirchnerismo y el peronismo. Pero también el radicalismo, también el PRO, y me da la impresión que los libertarios también. O sea, hay una cuestión común. El otro día conozco a algunos libertarios, un ideólogo que me cae muy bien porque es muy inteligente. Le digo, dame una mano con un tweet, ponelo así, la gente se entera. Y puso el tweet sobre el libro porque le gustó mucho. Y la última frase era, pero esto no quiere decir avalar los crímenes de la dictadura. Y yo pensaba, ay, Dios, estamos perdidos. Yo no los avalo y nunca los he avalado, lo he escrito, pero además he militado en los derechos humanos, en el Servicio de Paz y Justicia en el 80. Y una persona que ha militado en contra de la dictadura no tiene ninguna necesidad de decirlo cada 2 por 3. Cuando una persona tiene necesidad es que tiene cola de paja. Quiero decir, ¿cómo ha calado de fuerte este relato? Y me quiero despedir con esto. Esto es lo que yo diría. ¿Cómo ha calado de fuerte este relato? Y cómo me parece que se reproduce en todos los dirigentes políticos, o en casi todos, si no el 100%, el 98%. Y como el 98%, algunos están muy contentos y otros dicen que no comprenden que es clave el tema de lo que se llamaba la batalla cultural, ¿no? Eso es algo que a mí me impacta, me conmociona. Muy bien. Claro, no sé si una última pregunta, pero vayamos terminando porque una cosa que tenemos que hacer los argentinos es cumplir la palabra empeñada. Nosotros habíamos empeñado la palabra que íbamos a estar en un determinado tiempo y después terminamos y creo que ya estamos en ese término. Estamos. Les agradezco muchísimo a todos los participantes, los asistentes a la presentación y a la reunión informativa. Les doy la bienvenida a los nuevos alumnos de este año que se incorporan al programa y, bueno, muy contento de recibir también a los alumnos de la diplomatura en la edición online. Así que, un afectuoso saludo para todos. Nos veremos este año. Muchas gracias. Perdón. Muchas gracias, Severino, también por la presentación y nos veremos, porque Severino es también profesor, así que lo veremos también en las clases del programa cuando toque la parte de historia. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos, mucha suerte. ¿El correo electrónico de Seferino puede ser? ¿Qué cosa? ¿El correo electrónico puede ser? Puedes escribir a la diplomatura, sí. ¿no? Sí. Yo no tengo problema, se lo doy. Cerreato
cerreato@perfil.com. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Seferino, por esta excelente presentación y por todo tu trabajo, digamos, para esclarecer, digamos, toda esta cuestión de los 70. Muchas gracias, Roberto, por este diálogo, digamos, por acompañar a Seferino. Y bueno, quedamos con Clara a disposición por las preguntas que puedan haber sobre la diplomatura, ¿no? Sobre esta propuesta para 2022. Luego. Muchas gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no, adelante. ¿Podrá repetir el tema de el costo del arancel y quiénes pueden acceder a un descuento? Sí, el arancel actualmente es de 8.500 pesos por mes. No se abona matrícula y hay descuentos para los matrimonios, tienen un 50% de descuento. Los estudiantes universitarios, los menores de 30 tienen un 50% y los mayores tienen un 25%. Y también los estudiantes del interior del país que tienen un 35% de descuento, digamos. Esos son los descuentos que tenemos hoy por hoy. Ok, está bien. No, era a ver si había algún descuento para jubilados, esa era la pregunta. Sí, no, muchas gracias por tu pregunta. Pues, bueno, la verdad que nosotros cuando establecimos el arancel lo tratábamos de ponerlo lo más bajo posible para que sea un programa accesible, más porque sabemos que hay una gran parte de nuestro público que son jubilados. Entonces, nada, ya el arancel tiene un nivel razonable justamente contemplando que hay una parte importante de nuestro público que son jubilados. Bueno, gracias. No, nada, gracias. Sergio. Sí, adelante. No alcancé a copiar el correo electrónico que pasó Seferino. Era cerreato@perfil.com. Creo que era. No sé si era .com o .ar. Uno de los dos. Sí. Sí, probamos cerreato@perfil.com o .com.ar. Me parece que .com nada más. Me parece. Sí, yo también escuché así, .com nada más. Ah, bueno, perfecto, muchas gracias. Lo voy a Luis ahí, qué grande. Luis, ¿cómo está? Bien, todo bien, Sergio. Bueno, siempre siempre haciendo hincapié en tus conceptos. Espacio de encuentro y reflexión, se cumple plenamente. La verdad que es un espectáculo este instituto y toda su capacitación, su material y demás. Bueno, muchas gracias, Luis. Luis, la verdad que es un alumno ya egresado, ¿no? de la casa. Un añito. Un añito. Impresionante. Bueno, o sea, que nos acompañe de manera permanente, ¿no? O sea, gracias. En la próxima reunión te vamos a convocar para que hagas un truco de magia, ¿no? O sea, Luis es... Te paso el CBU. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, estamos a disposición, entonces las preguntas que puedan haber. Está Roberto también. Roberto, vos está disponible. Hola. Sí. Acá voy a volver a dejar mi dirección de email por cualquier consulta. Yo estoy con la conexión muy inestable. Clara, vos estás en Salta, ¿verdad? Sí. Quiero empanadas. Bueno, ahí les acabo de volver a dejar mi dirección de mail por cualquier consulta. Claro. Ya veo que se corta todo el tiempo. Perfecto. Y también le vamos a pedir a Juan si puede copiar el link donde queda, ¿cómo es esto? Alojado. Acá está. En el chat, porque esta presentación quedó grabada en YouTube. En el chat pueden encontrar el link si la quieren volver a ver o pasarla a algún amigo, conocido y demás que le pueda interesar este tema. Claro, incluso la presentación del libro, alguien que no pudo concurrir,
algún amigo de ustedes le interesa el libro puede verla también, ¿no? En cualquier momento. Pero no sé cómo hacer para entrar. Entonces... quería preguntar algo, ¿puede ser? Sí, adelante. Escuchame una cosa, en Recoleta tengo entendido que sigue siendo los martes, ¿no es verdad? Sí, correcto. En Recoleta es presencial los martes de 19 a 21. Sí, como siempre, yo ya hice los 3 cursos, pero tuve cierta duda que lo habían pasado al lunes, no sé por qué. No, se conservan los días previos a la pandemia, digamos. Los Recoleta martes, Belgrano los lunes, Pilar y San Isidro los miércoles. Ahí está la confusión. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. En Belgrano este año vamos a estar en una nueva sede en el Club Belgrano. No sé si hay alguien de Belgrano o que se va a anotar en Belgrano. Este año va a funcionar en el Club Belgrano, que queda ahí al lado de Barrancas. Está bien, lindo lugar. En Recoleta sigue en el mismo lugar, en el auditorio del CUDES, con un nuevo auditorio ahora, porque durante la cuarentena se hicieron reformas, así que es un auditorio distinto, mucho mejor al que estaba antes, ¿no? Era muy bueno, bueno. Pero lo mejoraron más todavía. Bueno, que es una suerte. Sergio, no sé la verdad si ya hiciste algún comentario o si querés invitar a las clases inaugurales y comentar un poco sobre qué van a hacer. Perfecto. Entonces, la clase inaugural de esta sede, y la sede Belgrano, va a estar a cargo de Paola del Bosco, recientemente elegida como presidente de la Academia Nacional de Educación, y va a ser sobre, o sea, el título es Bases y puntos de partida para una educación de calidad. Y en la sede Recoleta, que también va a ser, bueno, con cupo limitado, digamos, de manera presencial para los alumnos, y algunos más por tema de distanciamiento y demás, pero se va a transmitir online, y la clase, o sea, la clase de apertura, el acto de apertura va a estar Isidoro Ruiz Moreno en diálogo con Esteban Vilgrela Madrid, quien es un veterano de Malvinas, un coronel retirado, y van a hablar sobre, a 40 años de Malvinas, el legado de nuestros héroes. Lo mismo, también esa misma clase la vamos a tener ¿cómo es esto? En San Isidro. Aclarar solamente que este homenaje a Malvinas, que es presencial para los alumnos de Recoleta y San Isidro, se va a transmitir online para que todos puedan verlo. Ya supongo que ya van a recibir la comunicación. Bien, bien. En Pilar vamos a tener una clase de Leandro Vesco, periodista de la Nación, la clase de apertura, ¿no? En el campus de la Universidad Austral, y va a tratar sobre los valores en los pequeños pueblos. O sea, Leandro Vesco hace un trabajo, la verdad que muy valioso, en lo que hace a repoblar pequeños pueblos de la provincia de Buenos Aires, y bueno, rescatar un poco sus costumbres, sus valores, y la verdad que él lo ve como un reservorio de valores, de aquellos valores que hicieron grande a la Argentina, ¿no? Lo ve como, la verdad que como un signo de esperanza, ¿no? Así que esa va a ser la clase de apertura en Pilar. Bueno, o sea, esperamos contarlos entre nuestros alumnos. Agradecemos a los que ya son alumnos del programa y nos siguen acompañando, y a todos aquellos que están, a los nuevos alumnos y a aquellos que se preinscribieron o están interesados. Bueno, ojalá podamos contarlos entre los alumnos este año, y quedamos a disposición. Tienen el mail de Clara, está el formulario de consulta en la web para todas las consultas y dudas que tengan. Una pregunta, creo que Sí. la puse en el mail, la Sí. puse en el chat, pero el tema de si Clara va a hacer un instructivo, si nos envía un mail con el instructivo de cómo acceder a las charlas virtuales y a las clases.
si hay algún instructivo. Como soy nueva, digamos, saber cómo es el sistema. Sí, van a recibir, o sea, un instructivo, o sea, la verdad que, sobre cómo acceder a las clases, al campus, o sea, la verdad que, y van a tener un acompañamiento permanente frente a cualquier dificultad que puedan tener. Gracias. Pero quédense tranquilos que cuando desarrollamos el campus, o sea, pensamos en un sistema lo más fácil e intuitivo posible. Y aparte de eso, también todo nuestro acompañamiento, ¿no? Con instructivos y asistencia técnica. No se asusten porque es muy fácil hacer el programa, no tiene grandes dificultades, lo puede hacer cualquiera, y es algo, digamos, que está accesible para todo el mundo, y además los ayudamos en todas las dificultades que tengan. Para eso está precisamente la directora del programa, ¿no? Clara, que lo puede hacer, es muy amable, y es probable que a todos los alumnos los invite a tomar vino a Cafayate también. Gracias. A visitarme. Sergio, un segundito, te agregaría una pregunta para que lo aclares. Cintia pregunta, ¿por qué la diferencia en la cantidad de horas a cursar entre lo online y lo presencial? Es la misma cantidad de horas. No sé si querés agregar algo más. No, es la misma cantidad de horas, es la misma cantidad de horas entre lo presencial y lo virtual. El programa es el mismo en todas las sedes. En las 5 sedes es el mismo programa. En cada sede puede haber algún cambio, digamos, de un módulo puede estar más tarde o más temprano, pero en realidad el programa es el mismo en todas las sedes, y los profesores son para todas las sedes también, ¿no? Lo que pasa es que se van turnando, no todos los profesores pueden dar clase en todas las sedes, ¿no? O sea que se van intercambiando muchos de ellos. Una última cosa que me gustaría también aclarar es que no piensen que en el programa, si los que están por anotarse, no piensen que en el programa van a ver toda la cultura argentina, porque eso es imposible, y solamente nosotros lo que hacemos es abrir escenarios, digamos, para que después ustedes por su cuenta, y esa es la función que tiene el profesor, ¿no? El profesor en cualquier carrera universitaria, y seguramente casi todos ustedes deben haber cursado una carrera universitaria, lo que hacen los profesores simplemente es abrir un poco el panorama para que después ustedes aprendan, digamos, cómo son las cosas en concreto, ¿no? Pero es imposible agotar la cultura argentina, tendría que durar 20 años el programa. No creo que ninguno de nosotros lleguemos a terminarlo, ¿no? Así que eso quería decirles, bueno, que simplemente es como una introducción guiados por personas que tienen precisamente todas las condiciones para ser guías del programa, ¿no? O sea, siempre me gusta recordarles que en el programa no dan clase los profesores que estudian en los libros, sino que nuestros profesores son los que escriben los libros, que no es lo mismo. Si ustedes piensan un poquitito, se van a dar cuenta que no es lo mismo escribir un libro sobre un tema que estudiar en el libro. Los profesores son así, y pueden comprobarlo en la mayoría de ellos, casi te diría todos, ¿no? O sea, los temas que tratan ellos han escrito, no sé si algunos varios libros, otros capítulos de libros, o desde ya, aunque no se han escrito un libro específico sobre el tema, les puedo asegurar que han escrito trabajos y han investigado a lo mejor durante años y años sobre algo que les van a hablar a ustedes en 45 minutos, en 2 bloques de 45 minutos, ¿no? Entonces es una síntesis de todo lo que han a lo mejor estudiado durante años y años de su vida. Y me gusta mucho eso, y me gusta mucho que los alumnos valoren mucho a los profesores, porque ustedes ya tienen cierta edad como para darse cuenta de las cosas, digamos, no como un chico de 18 o 20 años que a lo mejor no sabe ni quién tiene adelante hablándole, ¿no? No quiero ser cruel, pero conozco a mis hijos y sobre todo a mis nietos, ¿no? Entonces, si hago una encuesta entre ellos, no sé a cuántos conocerían de los profesores que son figuras de relieve internacional, la mayoría de ellos, ¿no? Así que bueno, eso quería decirles nada más. Y les deseo que hagan un feliz programa todos. Perfecto, muchas gracias. Y veo aquí conectado, y aprovecho para agradecerle a Dulce Santiago, coordinadora del módulo de pensamiento que mencioné. Y profesora del programa.
y profesora del programa, quien nos está acompañando también en la presentación. Muchas gracias, Dulce. Y nos vemos el 4. Adiós. Gracias. Nos vemos. Chao, chao. 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 Bueno.